Sí que es cierto que no se busca una sonoridad angelical, porque para eso ya existen aparatos y dispositivos diseñados, ¿no? que te permiten todo eso. Los proyectos se abordan con ese ruidismo en mente, ese concepto alienígena también, de que son juguetes como indefensos, con colorines para niños pequeños, ¿no? Y que de repente se transforman en una herramienta satánica o alienígena con unos sonidos que dices tú, pero bueno, ¿cómo puede estar ocurriendo, no? Son aparatos que no están diseñados para sonar correctamente o bien, normalmente con muy poca calidad sonora y con muestras, entonces en el momento que lo modificas y que afecta realmente al cerebro de la unidad, pues este caos un poco doloroso ocurre, ¿no? Entonces sí que es un estándar, aunque luego hay gente que intenta, como en mi caso, ¿no? El salir un poco de ese caos y de ese ruidismo y enfocarlo un poco más a herramientas que son útiles desde el punto de vista sonoro, ¿no? He intentado después de juguetes modificar más cajas de ritmo con MIDI que me permitía integrarlos, digamos, en mi set musical como un instrumento más y no como un mero hecho de risas y de ruidismo, ¿no? Personalmente es un interés musical y artístico, ¿no? Luego es cierto que hay una parte muy importante, performática y de crítica también, porque obviamente no se trata simplemente de música, sino se trata de buscar la originalidad sonora a través de la modificación de estos aparatos que no estaban diseñados con la intención de sonar así. También hay una clara respuesta del público cuando ve estos juguetes en el escenario, ¿no? De sonrisas, de recordar un momento nostálgico de la infancia que no se puede uno olvidar, ¿no? Para mí eso fue lo que me hizo continuar. El circuit bending te ofrece por muy poco dinero y muy poco conocimiento de romper estas barreras y realmente conseguir una exclusividad sonora. Sí que es cierto, primero, que está muy relacionado con esa lucha y esa protesta, digamos, con el sistema y de utilizar basura, reciclar y darle otros usos a estas herramientas, a estos dispositivos, ¿no? Y por otro lado también yo creo que hay un revival en general del mundo retro, del mundo 8-bit, de estos sonidos nostálgicos, ¿no? Que bueno, mucha gente pues pueden irse a comprar una librería o simplemente ahí tienes tú tu campo abierto del circuit bending para conseguir esos sonidos y más. Mi mayor influencia a la hora de crear era cuando veía a estos artistas que cogían samples de los vinilos y creaban música nueva con samples de los años 70, de los años 60. Me compré, me acuerdo, mi Akai MPC, una pedazo de máquina aquí de ritmo que funcionaba así. Por disquetes, le metías los disquetes con las muestras de audio y las muestras de audio tú creabas con una botonera como esta, pero claro, te estoy hablando de una Akai MPC de los años 90, una máquina, tú creabas los ritmos dándole a los botones, ¿no? Como aquí yo puedo tener aquí ahora mismo seleccionados varios sonidos de piano, como así tengo, ¿no? En este tema. Entonces, para mí, el hecho de tú poder coger esos fragmentos, reorganizarlos, limpiarlos, cortarlos y volver a crear algo diferente, para mí eso era como, ahora puedo hacer esto. O sea, para mí eso ha sido uno de los leitmotiv que yo tenía. Cuando yo podía hacer eso, no solo con el audio, sino con el vídeo, yo entonces ya es cuando me volví loco y empecé a bajarme cientos, miles de películas. Con la idea de hacer eso solamente con vídeo en dominio público. Si voy a trabajar con vídeo y audio para crear una pieza audiovisual, me gustaría que fuera con material libre de derecho. Uno, porque no voy a tener ningún problema de que nadie me va a reclamar que ese vídeo es tuyo, este vídeo es de la productora Warner, de no sé qué historia. Y dos, porque también es una posición política en realidad. Te estás tomando la posición de que quieres lo que nadie quiere, lo que está en dominio público, que podríamos decir entre comillas que nadie quiere, y lo quieres de una forma que a la gente sí les resulte atractivo.
There he is now. Y yo me acuerdo cuando pusieron ese vídeo ahí en Vimeo, fue visitas a tope, y es como... Y fue un exitazo, pienso que porque el concepto había triunfado. El hecho de coger cosas antiguas que están ahí olvidadas y volverlas a traer al presente y decir, todavía se puede sacar vida de eso, todavía puede haber algo útil, algo que te resulta atractivo de eso. Siempre a la gente le gusta, ¿no? Volver al pasado y revisitarlo y encontrarlo otra vez atractivo, porque al fin y al cabo no hay nada nuevo. Luego lo nuevo es algo que ya hemos olvidado. Todo el proceso de creación de todos los aparatos que tenemos hoy en día son fruto de una experimentación, ¿no? A lo largo de, no sé, ¿de qué año? De los años 30 o así, ya se empieza a investigar mucho más, ¿no? En los sintetizadores, tanto los ingenieros de sonido con sus sintes modulares, ¿no? Que ocupaban ahí una habitación entera y tenían que parchear con cables de uno a otro. Los alemanes, ¿no? Con el krautrock y toda la movida esta de Kraftwerk y toda la electrónica, ahí salta a lo musical, a lo comercial. Están los técnicos, los pioneros técnicos que crean toda esa tecnología, ¿no? Son los ingenieros que crean los circuitos, que piensan todos los sintetizadores, toda la modulación, todo siempre buscando algo concreto, ¿no? O sea, esta gente investigaba para conseguir enviar ondas de radio a un satélite, o para la televisión, ¿no? Lo visual, o para el sonido, para millones de aplicaciones, ¿no? Que tiene el sonido. Y toda esa gente, ese camino que le ha llevado a eso, pues ha estado experimentación pura. Yo hablo de un punto de vista técnico, pero parece que se quiere separar de lo artístico, ¿no? Pero realmente lo técnico es totalmente artístico. Toda la gente que creaba los osciladores y todo eso, eso es las bases, ¿no? De la música electrónica hoy en día. Yo empecé con lo de Malaventura por un trabajo de fin de carrera de la universidad. Y lo hice con Iranzo. Y empecé eso en el año 99, 2000, de salir. Por ejemplo, hay un tío en Estados Unidos que tiene una página que se llama Casper Electronics, de los más punterillos así en el circuit bending. Los más punteros en eso siempre son los fricazos de la electrónica. Las modificaciones que le hace a los aparatos las sube a esa página con el esquema y responde a la gente que hace preguntas. Sí, a mí me han influido muchísimo, ¿no? En especial Red Gazzala, como padre del circuit bending, pues al principio di con su página web y sabiendo un poquito de inglés, pues fue lo que realmente me hizo entender de qué estábamos hablando, qué era este mundillo del circuit bending, qué tipo de herramientas básicas hacían falta. Empiezan a desarrollar esta especie de librería de sus productos y de sus proyectos, que sin duda son una fuente inagotable de inspiración, ¿no? Y es más, para gente y para chavales que se inician en este mundillo, pues es una garantía de modificar algo correctamente sin destruirlo, ¿no? Sobre todo son gente por internet, porque gente física de quedar para hacer circuit bending no existe, ¿no? Es muy raro familiar, ¿no? Que es un grupo de Sevilla. Entonces una cosa pues muy casi solitaria, ¿no? De cada uno, un hobby casi como la maquetación. Un poco inútil ya, ¿no? Porque todo lo que puedes, digamos, conseguir haciendo circuit bending teóricamente lo consigues con un sintetizador por ordenador, o mucho mejor, o todo mucha más calidad. Y es ya casi como un reto, ¿no? También por el rollo de construirlo, de crearlo.
Unos talleres que impartieron los chicos de Familiar aquí en La Invisible en Málaga. Fue muy interesante porque primero te sirve de entrar en contacto con un montón de gente, que normalmente no es muy posible, ¿no? Junto a 15 o 16 frikis de estas características. Me animó mucho también a entrar en contacto con La Invisible, con las actividades que hace. Me ofrecieron ser parte del Media Lab y desde ahí pues sí que he desarrollado algunos talleres yo con ellos, ¿no? Impartiéndolos más que recibiéndolos. Pero sí, yo creo que son experiencias muy positivas y que en este mundillo la verdad es que ayudan mucho a hacer comunidad y sobre todo a eso, a perderle el miedo y pasar un buen rato, ¿no? Lo que intenté hacer con Fluido es que la música electrónica fuera por otros espacios, ¿no? Algo que quizá en Europa funciona muy bien. Fui contactando con gente, con museos, con instituciones y les fui proponiendo eso. Secciones de música electrónica experimental en espacios no convencionales. Y así nació Fluido, que hubo gente que dijo sí y tal. Y cayeron en la trampa, ¿no? Se hicieron sesiones en el Museo de Artes Populares de Málaga, en el Museo de la Ciencia de Granada, en la librería Echegaray, que fue con un familiar, y bueno, en varios sitios más, en la Casa Invisible. Y la clave era generar una sinergia entre el espacio, el músico electrónico y un artista invitado. Montaba, producía lo que es la performance y siempre yo invitaba a alguien, ¿no? A Chinoski Garachana fue en el Museo de Artes Populares, a Jesús Vogel en el Museo de Ciencias de Granada, o en Málaga, me acuerdo que fue con la gente de Familiar, con Manu Getamero y Sergio de Prado. Nada de portátiles, todo máquinas con las que hacer la sesión. Al no tener la asistencia de un ordenador siempre son muy caóticas, no tiene sincronización, pero yo creo que eso también es una cosa guay, eso es una cosa que también hemos intentado explorar con mi colega Chinoski cuando hacemos los No Laptop Fest, que son festivales donde invitamos a músicos a que toquen música electrónica sin portátiles, sin la asistencia de un ordenador. La música electrónica no es simplemente conectar el portátil, darle a play o utilizar tu controlador que está muy bien diseñado para hacer, sino que la música electrónica también es algo primitivo, no es solamente algo de alta tecnología. Surge también en la máquina en sí, dominar la máquina o que la máquina te domine.